Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayana Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayanudiraye. Antes de recitar este Sri Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Naraya Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, a Sri Vyasadeva, el autor. Nasta Prayesu Abhadesu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Alguien que lo lea, por favor. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Srimad Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo. Y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Ya, muchas gracias. Buenos días, continuamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, y hoy nos toca el verso 16. Irangi Vishwam Bhagavan Ivetaro Yato Yagashtana Niroda Sambhaha Taddi Swayam Veda Bhavanta Pite Pradesa Matram Bhavataha Pradashitam. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está separado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de él únicamente, descansa en él y entra en él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado un resumen. Significado por Srila Prabhupada. Para un devoto puro, la idea de Mukunda, el Señor Sri Krishna, es tanto personal como impersonal. La situación cósmica impersonal también es Mukunda, por ser una emanación de la energía de Mukunda. Por ejemplo, un árbol es una unidad completa, mientras que las hojas y las ramas del árbol son partes integrales que han emanado de él. Las hojas y las ramas son también árbol, pero el árbol en sí no es ni las hojas ni las ramas. La versión védica de que toda la creación cósmica no es más que Brahman significa que como todo emana del Brahman supremo, nada está aparte de él. De igual manera, las manos y las piernas, que son partes integrales del cuerpo, se denominan el cuerpo. Pero este es como una unidad completa, no es ni las manos ni las piernas. El Señor es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la belleza, y por ende la creación de la energía del Señor parece ser parcialmente eterna, estar colmada de conocimiento y también ser hermosa. Por consiguiente, las cautivadas almas condicionadas que se hallan bajo la influencia de la energía externa, Maya, están atrapadas en la red de la naturaleza material. Ellas aceptan esto como lo mejor que hay, pues no tienen información alguna acerca del Señor, quien es la causa primordial. Ni tampoco tienen ellas información de que las partes integrales del cuerpo, al estar desprendidas del cuerpo entero,
dejan de ser la misma mano o pierna que son cuando están unidas al cuerpo. De igual manera, una civilización atea, desprendida del amoroso servicio trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, es tal como una mano o una pierna desprendida. Esas partes integrales pueden que parezcan manos o piernas, pero no tienen eficacia alguna. El devoto del Señor, Sila Vyasadeva, sabe muy bien eso. Sila Narada le aconseja además que expanda la idea, de manera que las atrapadas almas condicionadas puedan recibir lecciones de él, para que lleguen a entender que el Señor Supremo es la causa primordial. Según la versión védica, el Señor es plenamente poderoso por naturaleza y, en consecuencia, sus energías supremas siempre son perfectas e idénticas a Él. Tanto el cielo material como el espiritual, así como también sus enseres, sus emanaciones de las energías internas y externas del Señor. La energía externa es comparativamente inferior, mientras que la potencia interna es superior. La energía superior es fuerza viviente y, por lo tanto, ella es completamente idéntica. Pero la energía externa, siendo inerte, es parcialmente idéntica. Mas ninguna de las dos energías es ni igual ni más grande que el Señor, quien es el generador de todas las energías. ¿Quién es el generador de todas las energías? Dichas energías se encuentran siempre bajo su control, tal como la energía eléctrica, que por poderosa que sea, se halla siempre bajo el control del ingeniero. El ser humano y todos los demás seres vivientes son productos de sus energías internas. Así pues, el ser viviente también es idéntico al Señor, pero Él nunca es igual ni superior a la personalidad de Dios. El Señor y los seres vivientes son todas personas individuales. Con la ayuda de las energías materiales, los seres vivientes también crean algo, pero ninguna de sus creaciones es igual ni superior a las creaciones del Señor. Puede que el ser humano cree un pequeño Sputnik de juguete y lo lance al espacio sideral, pero eso no significa que pueda crear un planeta como la Tierra o la Luna y hacerlo flotar en el aire, como lo hace el Señor. Hombres con un escaso acopio de conocimiento dicen ser iguales al Señor. Ellos nunca son iguales al Señor. Eso nunca ocurrirá. El ser humano, después de lograr la perfección completa, puede que obtenga un gran porcentaje de las cualidades del Señor, digamos que hasta un 78%, pero nunca es posible sobrepasar al Señor o volverse igual a Él. Solo en una condición enferma, la persona necia dice ser uno con el Señor y por eso es engañada por la energía ilusoria. En consecuencia, los seres vivientes engañados deben aceptar la supremacía del Señor y acceder a prestarle a Él un servicio amoroso. Para eso han sido creados. Sin esto no puede haber ninguna paz ni tranquilidad en el mundo. Srila Narada le aconseja a Srila Vyasadeva que expanda esa idea en el Bhagavatam. En el Bhagavad Gita también se explica la misma idea, entregarse por completo a los pies del loto del Señor. Ese es el único deber e interés del ser humano. Om Mayana Timirandasya Yananyana Salakaya Chatur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swavine Nyasi Rupine Saranaga Bhakti Vyasudha Bhakti Vidayine Visudha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nishevine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Voy a repetir el verso. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está separado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de él únicamente, descansa en él y entra en él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado un resumen. Bueno, pues aquí en este verso, donde Sila Narada Muni sigue instruyendo a su discípulo Sila Vyasadeva, le está comentando acerca de un tema que ya vimos en unos capítulos anteriores, justo me parece que es en el capítulo 3, aunque ya lo escuchamos, ya lo leímos, y aquí en este verso Sila Narada Muni está afirmando que Sila Vyasadeva ya tiene conocimiento de esta, pues vaya, de esta información. Aún así, le está pidiendo que pueda ampliar acerca de este tema. No sé si de los que están aquí presentes se acuerdan de que ya lo leímos, pero siempre es importante volver a refrescarnos un poquito para tener un poco o bastante claro la posición del Señor Supremo, porque aunque nos dicen que Él entra en el cosmos, en el universo, se manifiesta de esta manera, aún así Él es diferente del universo, Él es diferente de este cosmos. Eh, de los que están aquí escuchando, no sé, antes de entrar a la conciencia de Krishna, ¿qué idea teníamos acerca de Dios? No sé si teníamos información clara acerca de la suprema personalidad de Dios o solamente especulábamos acerca de Él. Yo en lo personal me acuerdo que sí, antes de tener la fortuna de conocer el proceso de la conciencia de Krishna, de poder leer un poquito acerca de las escrituras, de estar escuchando diferentes clases de diferentes Vaishnavas, pues sí me preguntaba mucho acerca de Dios, quién es Él, dónde vive, qué actividades realiza, cómo es físicamente. Incluso me atreví a preguntar quién fue el que creó a Dios. Entonces tenía muchísimas preguntas y yo solo trataba de darme esas mismas respuestas a tantas preguntas que tenía, pero aún así no estaba satisfecho, no era unas respuestas completas. Hasta que empecé a escuchar acerca del Bhagavad Gita, de los Vaishnavas, me acuerdo que empecé a asistir al templo y yo sin hacer estas preguntas, solamente por estar escuchando, empecé a escuchar estas respuestas que anteriormente tenía.
La verdad quedé muy, muy satisfecho con toda esta información que escuché y conforme fue pasando el tiempo, pues poco a poco se fue complementando esa información, se fue ampliando. Entonces, mucha gente eh, se refiere a Dios o a Krishna como la luz, como el universo, como el creador, y así se refiere de diferentes maneras. Y nosotros que ya tenemos un poco de conocimiento, por eso es importante ir a la fuente de la información, por eso tratamos de escuchar, de leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, porque aquí nos dan la información muy, muy claramente, sin especulaciones, pensando que quizás es así, quizás es allá, sino simplemente nos dan información completa. Como les decía al principio, que en los capítulos anteriores nos hablaban acerca de que Krishna mismo, cómo se va expandiendo de diferentes maneras, y, y en una de esas es como Mahavishnu, que él es el que a través de sus respiraciones, de sus inhalaciones, él crea diferentes universos. Y después del señor Vishnu nace el señor Brahma, y el señor Brahma se toma todos los elementos que se encuentran en el ambiente, y él se encarga de crear diferentes universos. Si se acuerdan un poco de esa información que estuvimos leyendo, entonces aquí claramente nos está diciendo que aunque el Señor Supremo entra en el cosmos y se encuentra presente en el cosmos, aún así Él está apartado de este cosmos, porque aquí nos deja muy claro cómo el Señor es todo, como escuchábamos en el Sri Upanishad, donde decía que Él es pleno, Él es completo, Él es todo en sí, pero a la vez es diferente de todo. Es un poquito como complejo de entender, ¿no? Escuchamos, Dios es todo y a la vez no lo es todo. Dios está en todos lados y a la vez no está en todos lados. Como un juego de palabras que quizá nos pueda crear confusión. Pero sin embargo, hay que entender esto, que sí, que Dios es el origen, Krishna es el origen de todo lo manifestado y lo no manifestado. Aunque Él es el origen, Él está delegando responsabilidad a diferentes personalidades, a diferentes semidioses, para que puedan estar manteniendo este cosmos, este universo. Por eso escuchamos que hay tantos semidioses, tantísimos semidioses, y que ellos se encargan de ciertas responsabilidades, tienen diferentes actividades. Y incluso en la India hay tantas celebraciones, tantos devotos de diferentes semidioses, porque hay tantos. Y la gente o nosotros en particular siempre buscamos beneficios materiales. Nos dicen, si quieres algún beneficio material, adora a cierto semidios. Si quieres otro beneficio material, adora a cierto semidios. Entonces así hay mucha diversidad de semidioses. ¿Y quiénes son la fuente de todos esos semidioses? Pues el Señor Supremo. Entonces así hay mucha información, y uno puede pensar que como Dios está en todos lados, uno puede, incluso como lo manejan los impersonalistas, que dicen, Dios es todo, Dios está en todos lados, entonces como Dios está en mí, yo soy un pequeño Dios. Tú eres, Dios está en ti, entonces tú también eres un pequeño Dios. Entonces así se manejan los impersonalistas, donde ellos se identifican como un pequeño Dios. Y sí, la Prabhupada, pues sí nos dejaba muy claro que eso
no es una información correcta. Gracias al Srimad Bhagavatam y al Bhagavad Gita escuchamos que Paramatma se encuentra situado en cada entidad viviente, pero solamente acompañando, solamente siendo testigo de todas las actividades que realiza el alma individual en el cuerpo particular que tenga. Entonces, cuando yo les comentaba que tenía muchas preguntas y después empecé a escuchar y la información acerca de que cómo es realmente la suprema personalidad de Dios, que Él es un joven eterno, Él está decorado con una pluma de pavo real en su cabeza, Él siempre está acompañado de su flauta, Él siempre tiene la característica de ser un Kishore, un joven eterno, no es un viejito que está ahí súper anciano, canoso, con una barba enorme, ¿no? Entonces así en nuestra mente, en nuestra inteligencia puede haber muchas especulaciones, pero por eso hay que refugiarnos en la escritura para que nos dé información precisa, muy precisa y nos pueda esclarecer, nos pueda aclarar todas las confusiones que podamos tener en el camino. Hasta el momento hay preguntas o alguna aportación que quieran hacer. Aquí encontré algunas referencias también en el Bhagavad Gita que respaldan acerca de este verso que leímos hoy. Se los voy a compartir para que alguien lo pueda leer. Es en el capítulo 9. Este es el Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 4. ¿Alguien lo quiere leer? Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipotente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El Señor omnipresente, es decir, que se encuentra presente en todos lados, se encuentra en la entidad más pequeñita, la hormiga, en el átomo, se encuentra en el semidios más importante de este universo, que es el señor Brahma. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Aquí nos deja claro cómo el Señor siempre está delegando la responsabilidad a otras entidades vivientes para que ellos puedan realizar diferentes actividades, diferentes funciones. Y dice, pero yo no estoy presente en ellos. ¿Cómo es eso, no? Y aquí viene el siguiente verso, mismo capítulo 9, verso 5. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer este verso, por favor? Y Y sin sin embargo, embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística, aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Entonces, como les digo, son versos que nos puede confundir un poco o mucho, porque son juegos de palabras donde está declarando que el Señor Krishna está declarando que Él se encuentra presente en todos lados, tiene a todas las entidades vivientes, estoy en todas partes, pero yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Entonces aquí nos deja bastante claro que Krishna es la causa de todas las causas. Pero más allá de ser la causa de todas las causas de esta manifestación cósmica, la causa de todos los elementos que vemos
que podemos percibir, Él realmente no está presente en todos. Donde se encuentra presente la suprema personalidad de Dios, Él está en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan. Imagínense que Dios fuera nuestro sirviente, que Él estuviera abasteciéndonos del agua, del aire, de los árboles, que Él se estuviera ocupando en nuestro servicio. Realmente sí lo hace indirectamente a través de todos estos agentes, a través de todos estos semidioses. Pero Él realmente está ocupado en sus pasatiempos más íntimos. El domingo me regalaron un pequeño libro, que es el Brahma Sanjita. Hace tiempo he estado reproduciendo algunos libros con la bendición de Sila Gurudeva. Entonces un devoto me compartió el archivo el PDF de este Brahma Sanjita y se lo mandé a la persona que tiene su taller para que lo hiciera unas copias y me dijo, no, viene muy sucio este documento porque en el papel ya al estar impreso viene como encimado un poquito del fantasma de las páginas, de las letras de otras páginas. Entonces me dijo, no, la verdad no te recomiendo que lo hagas. Entonces pues, me quedé con un poco triste, ¿no? Al no poder tener este trabajo. Y otro devoto que también está haciendo este tipo de trabajos de reproducir diferente literatura, lo vi el domingo y me llegó con este regalo del Brahma Sanjita. Y en el Chaitanya Charitamrita se dice que el señor Chaitanya, cuando estuvo viajando por diferentes lugares, en uno de sus viajes encontró este manuscrito del Brahma Sanjita. Y como les digo que apenas fue el domingo que me regalaron este libro, todavía no lo empiezo a leer, pero solamente lo ojeé un poquito. Y se dice que este pequeño libro morado que tengo es el capítulo 5 de 100 capítulos. Este capítulo que tengo yo, el 5, viene en 60 versos. Entonces, yo le especulé, dije, si cada capítulo son 50, 60 versos y son 100 capítulos, entonces ya son eh, 6,000 versos que podría ser el Brahma Sanjita. Entonces, mucha información. Pero cuando el señor Chaitanya estuvo viajando y se encontró con este escrito, solamente encontró el capítulo 5, o sea que no hay más información porque imagínense, el señor Krishna apareció hace 5,000 años. Si poder tener la información de los escritos de los 6 Goswamis que estuvieron hace un poco menos hace de 500 años aquí en la Tierra y ellos realizaron diferentes escritos, no todos estos trabajos están en español. Entonces, ahora, ¿qué decir del Brahma Sanjita que fue hablado por el señor Brahma? Sanjita es como canción. Brahma Sanjita se refiere a la canción del señor Brahma o la glorificación del señor Brahma a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, desafortunadamente, con el tiempo se fue perdiendo. Pero estos versos son muy bonitos del Brahma Sanjita. Y todos nosotros conocemos la canción de Govinda, ¿cierto? Que fue producido por George Harrison en Inglaterra y ellos grabaron diferentes, como 10, 12 temas. Y la madre Yamuna, en una de las grabaciones, solamente cantó 2 versos del Brahma Sanjita. Y cuando Srila Prabhupada le gustó mucho, cuando escuchó esta grabación, le gustó mucho esta canción en particular y le pidió
a los devotos o a todos sus templos que en el momento de la puya de Govinda, que es en la mañana, que se recibía el darshan de las deidades con esta grabación de Govinda, que es muy famosa, muy bonita, como la madre Yamuna la ejecuta, y ella ya finalizó sus pasatiempos hace unos años, pero nos dejó este hermoso trabajo de esta canción. Y como les digo que lo estaba hojeando, les quiero compartir unos versos. En el verso 17, cómo es que las escrituras se van entrelazando entre ellas, toda la información del verso que leímos hoy del Srimad Bhagavatam y los dos versos que leímos del capítulo 9 del Bhagavad Gita, cómo se van enlazando, cómo se van respaldando. Entonces, en este verso 17, solamente voy a leer el significado. Después, la suprema personalidad de Dios, habiendo penetrado el universo bajo las apariencias de Vishnu, Brahma y Shambhu, o sea, el señor Shiva, ejecuta sus pasatiempos del sustento, creación y aniquilación. Estos pasatiempos pertenecen al mundo material, así que siendo de un nivel inferior, el Señor se mantiene apartado, asociado con su Yoga Nidra, que es un aspecto de su poder divino en su permanencia inherente como Vishnu. Ella es la encarnación femenina de su trance de éxtasis intrínseco divino. Entonces aquí nos está diciendo que, imagínense, el mismo señor Brahma está respaldando esta información diciendo que esta creación pertenece al mundo material y es de un nivel inferior, aunque sí, para todos nosotros no deja de ser muy sorprendente esta creación, cómo funciona, cómo hay un despertar, cómo se manifiesta el sol, cómo va atardeciendo, llega la noche, se manifiesta la luna y así es muy sorprendente cómo todas las actividades del mundo material, y lo dicen que es sorprendente, realmente muy sorprendente porque es la energía del Señor Supremo, pero aún así es de una energía inferior. Y si es de una energía inferior, entonces ¿cuál es la energía superior? Esa energía es el mundo espiritual. Y aquí nos describe cuáles son las actividades del Señor Supremo en el mundo espiritual. Siempre tocando la flauta, sus ojos son como florecientes pétalos de loto, su cabeza adornada con una pluma de pavo real. Su hermosa forma es del color de una nube azul, con una belleza única que encanta a millones de cupidos. A Govinda, el Señor Supremo, yo adoro. Entonces aquí claramente, al menos a mí, me deja mucha, muchas respuestas a la información a las preguntas que yo tenía, y nos dicen cómo es el Señor Supremo, cómo es su aspecto físico, de qué color es, cómo le gusta estar vestido. Alrededor de su cuello hay una guirnalda de flores del bosque balanceándose de adelante hacia atrás y adornado con un medallón de plumas de pavo real. Su flauta sujeta por las manos enjolladas con brazaletes. Yo adoro a ese primordial señor Govinda, cuya forma es toda estática, consciente y toda verdad, y así llena del más deslumbrante esplendor. Cada parte de esa forma trascendental posee las funciones de todos sus sentidos, mientras él eternamente ve, mantiene y regula los universos infinitos, tanto espirituales como materiales. Yo adoro a ese Señor primordial, Señor Govinda, quien es inaccesible incluso por los Vedas, pero alcanzable por la devoción del alma. Él es uno, sin segundo, el infalible,
sin principio y sin final. Él es el principio, y a pesar de ser la personalidad más antigua, Él es eternamente hermoso adolescente. Los yogis siguen el camino de controlar estrictamente la respiración, o los más grandes sabios siguen el camino de agudizar sus percepciones por medio del rechazo ácido de lo no real, en busca del Brahman indiferenciado. Todos ellos aspiran a alcanzar la verdad supramundana, más allá del intelecto mundano, y después de intentarlo por billones de años, ellos solo pueden lograr acercarse a los límites de sus pies de loto. Es a ese pristino señor Govinda a quien yo adoro. Él, la única verdad, tanto la potencia como el potente, su potencia de crear billones de universos no está separada de él. Cada universo está dentro de él y simultáneamente él está situado dentro de cada átomo en forma completa. Así es el pristino señor Govinda, a quien yo adoro. Bueno, el último. Yo adoro al primordial señor Govinda, por quien los corazones de la humanidad se derriten en amor. Esas personas logran la gloria de la belleza, sitial, vehículos y ornamentos, y ellos cantan sus glorias con los mantras de los himnos de los Vedas. Entonces vemos cómo hay muchísima información muy detallada de cómo es la suprema personalidad de Dios, cómo es toda su energía. Y aquí lo que les compartí, no les leí los significados de los versos, porque si no ya nos llevaría mucho tiempo. Y sí, la Prabhupada en sus conferencias, en sus significados que da a diferentes libros, siempre está citando mucho el Brahma Sanjita, entonces es una escritura también muy importante que debemos conocer. Y entonces, pues retomando el tema del Srimad Bhagavatam, aquí nos están diciendo la energía inferior del Señor Supremo, pero hay una energía superior. Y nosotros que somos aspirantes a, a sirvientes de los Vaishnavas, es importante conocer toda esta información, la energía del Señor Supremo, y más importante que somos aspirantes a que toda esta información, todo este conocimiento, que es muy, muy amplio, y yo en lo personal, uno dice, no, pues yo no tengo inteligencia, no tengo memoria, no tengo la capacidad para poder retener toda esta información, para realizarla, pero si somos sinceros, si ejecutamos servicio devocional, si somos respetuosos con los Vaishnavas, si seguimos lo que el maestro espiritual nos instruye, en general o particularmente, a cada uno de nosotros, todo este conocimiento se nos va a ir revelando poco a poco y vamos a tener un entendimiento más claro del Señor y todas sus energías. Y todo esto es a través del servicio devocional. Por eso siempre nos hacen mucho hincapié en estar ocupados en el servicio devocional, amoroso, desinteresado, y ejecutarlo con felicidad, con mucho entusiasmo. Entonces, pues adelante, continuamos con el estudio del Srimad Bhagavatam, escuchando estas lecturas y, y orando para que poco a poco se nos vaya revelando este gran conocimiento y en nuestra vida diaria podamos estar meditando en estas bellas oraciones que se describen aquí en el Brahma Sanjita. Bueno, eso sería todo. Si hay comentarios, preguntas, algo que quieran corregir. Ninguna aportación. Si no hay ninguna aportación, pues terminamos. ¿O quieren que leamos el Siddhastakan o ya fue mucha información? Como podemos ver, nuestra escuela es bien, bien amplia, ¿no? Demasiada amplia, demasiada información que se nos
que se nos va revelando. Entonces, a mí en lo particular sí me estalla la cabeza de tanta información que hay, pero pues por eso somos estudiantes, aunque estemos en un nivel muy básico, muy neófito, aunque uno piense, no, realmente no estoy entendiendo nada de qué me están hablando. Nuestro yo, nuestro alma espiritual está obteniendo esta información y poco a poco la va a ir asimilando por medio de ayuda del servicio devocional, por medio de refugiarnos en el canto del santo nombre, se nos va a ir revelando esta información. Imagínense que el mismo señor Brahma, que es el creador del universo material, él está confundido cuando hace el robo de las vaquitas y de los pastores, los asociados del señor Krishna, porque él había escuchado que Krishna se encontraba en el planeta Tierra realizando diferentes pasatiempos y él quiere ser testigo de ver si realmente el Señor Supremo es el que está ejecutando sus pasatiempos en la Tierra. Y es cuando él va y llega en el momento en que el Señor Krishna está en su hora del almuerzo y él está jugando con sus amiguitos, Madhumangala, Subal, y están tomando un descanso y compartiendo el prasadam que sus mamis les puso a cada uno de ellos y empiezan a compartir los diferentes alimentos y Krishna pues está tomando, está saboreando las diferentes preparaciones que están compartiendo entre todos ellos. E incluso hay un momento en que toma un remanente de alguien que mordió, que Madhumangala mordió una samosa y la puso ahí a un lado y él toma ese remanente de la samosa e incluso lo toma con la mano izquierda y lo muerde. Entonces el señor Brahma queda muy sorprendido de que cómo este pequeño niño va a ser el señor Krishna, el señor supremo, si ni siquiera tiene etiqueta, ni siquiera tiene educación de cómo alimentarse, de no tomar alimentos o remanentes de alguien más. Y es así como él lo quiere poner a prueba y toma todos los amiguitos de Krishna y todos los terneros y se los lleva a esconder a una cueva. Esto para el señor Brahma fue un breve momento, porque él va, los deja y regresa al lugar donde está Krishna, y él se sorprende de que la escena está igual como él había visto cuando llegó, donde Krishna está con todos sus amiguitos, con todos los terneros, y él queda confundido. Entonces realmente el Señor Supremo, que él conoce todo lo que está pasando en nuestras vidas, cuando quiso ser puesto a prueba, él realmente puso a prueba al señor Brahma, lo puso confundido, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el señor Brahma le pide disculpas y es cuando empieza a dar estas oraciones de el Brahma Sanjita, las oraciones del señor Brahma, y deja muy en claro la posición del Señor Supremo por encima de todos los semidioses, por encima de toda la naturaleza material. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Nos escuchamos en la noche con la lectura de la India misteriosa y mañana a las 6 de la mañana continuamos con el Srimad Bhagavatam. Recuerden compartir los videos de YouTube con algún amigo, con algún familiar, darle, aunque ya hayan escuchado la lectura en la mañana aquí en el Zoom, entren a los videos por favor y denle me gusta para que pueda tener más seguimiento a esta página, a este servicio que están haciendo todos ustedes a nuestro maestro espiritual, aunque es muy sencillo, estamos aprendiendo, estamos intentándolo, pues sin duda que la gente se va a beneficiar de escuchar estas lecturas del Srimad Bhagavatam. Bueno, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Ay, Yay. Ay, Hare Krishna, buen día. Ya, Hare buenos Krishna, buenos días. días. Haribol, muchas gracias, Prabhu, por toda la información. Haribol. Haribo. Haribol.
Haribol.